Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que están llegando a esta clase básica. El tema que se va a dar el día de hoy es la parte 2 de estructuras de datos. Son unas estructuras de datos que no se vieron en la clase pasada. Si ustedes consideraron, los que estudiaron en esa clase o los que vieron el video que está en el canal de Silux, si ustedes consideraron que esta clase estuvo teórica, esta va a ser un poquito más teórica, ya que pues por tiempo, porque pues este semestre dura menos y pues también ya es próxima la maratón interna y pues queremos tratar de dar la mayor cantidad de temas posibles para que puedan estudiar para la maratón interna o para lo que quieran. Decidí pues explicar unas estructuras de datos adicionales y de pronto, a medida que se van dando los temas, explicar algunos conceptos nuevos del lenguaje C++. De antemano pido disculpas si de pronto hay conceptos que se me olviden, porque igual la clase de hoy va a estar teórica, pero pienso, si alcanza el tiempo, explicar algún ejercicio de aplicación que ustedes van a decidir, de aquí una lista de ejercicios que saqué. Entonces, y también pues veo que acá están algunos de los líderes y de pronto me equivoco en alguna definición o de pronto me enredo o algo, se le agradece su ayuda ahí para, para aclarar el tema, o también en la parte de la sección de preguntas, si alguien pregunta algo que explique mal o que de pronto quede confuso, por favor también me dicen o se aclara en el chat. Bueno, empezando con el tema de hoy, voy a explicar el concepto de pilas y colas en C++. Me voy a apoyar con unas diapositivas que Sebastián había subido hace un tiempo. Y pues este sería el tema. El primer tema del día sería pilas y colas en el lenguaje C++. Entonces, la semana pasada, la clase en donde expliqué la primera parte de estructuras de datos, había dicho que existen las estructuras de datos estáticas y las estructuras de datos dinámicas. Las estructuras que se van a ver el día de hoy son todas de tipo dinámicas, ya que al ser definidas se pueden llenar, se pueden asignar elementos de manera ilimitada, no como en los arrays ni en las matrices. Ahora, estas estructuras de datos, lo que son pilas y colas, son estructuras de datos lineales, ya que los elementos se van a ir apilando uno enseguida de otro, se van a ir, enlistando uno seguido de otro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando explique el siguiente tema del día, que son los mapas y los sets, se van a dar cuenta que estas estructuras ya no son lineales, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estas estructuras de datos que son dinámicas permiten operaciones como visualización y eliminación por los extremos. Aquí ya hay una gran diferencia de estas estructuras con otras estructuras como lo son los vectores en C++, ya que con los vectores se puede indexar, se puede insertar elementos, se pueden eliminar elementos desde cualquier índice de la lista. En cambio, con las pilas y las colas no se puede, solamente se puede tanto insertar como eliminar y acceder a algún elemento desde sus extremos. Una estructura de datos, bueno, es un medio para almacenar y organizar datos. Estas estructuras no resuelven problemas por sí solas, pero sí puede ser la diferencia entre recibir un accepted o un time limit. Esto dependiendo de cómo ustedes apliquen estas estructuras, ya dependiendo del tema o de los ejercicios que ustedes resuelvan, de pronto tendrán más conveniencia al usar una estructura de datos muy específica. Las pilas, la primera estructura que debo explicar, las pilas en general son contenedores dinámicos que poseen un comportamiento de tipo LIFO, o sea que el último elemento en ser insertado va a ser el primer elemento que va a salir de la lista. Por lo tanto, solo se pueden insertar y eliminar elementos del final de la estructura. En las pilas solamente se pueden hacer operaciones
tomando como índice el elemento que está en el tope. Como en las imágenes que están aquí de la diapositiva, listo. Como las imágenes que están en la diapositiva, se puede observar que hay una lista de tipo pila de enteros en donde a medida que se van apilando elementos, estos elementos van quedando en el tope. Entonces, primero, pues se inserta el elemento 1, el número 1, queda en el tope. Luego se inserta el 2, queda en el tope de la pila. Luego se inserta el 3, queda en el tope de la pila. El 4, el 5, el 6, y quedan en este orden. Solamente se puede acceder al elemento que está en el tope de la pila. O sea que si se quiere extraer, por ejemplo, el número 3, tendríamos que hacer la operación pop, que sería extraer de la pila. Entonces, extraer el tope sería extraer aquí el 6, luego se extrae el 5, el 4, y cuando quede la pila de esta forma, del cual ya se puede acceder al elemento 3, ahí lo podemos extraer con el método pop. Esto pues trae unos beneficios, también dependiendo de para qué utilidad le van a, para qué tipo de funciones o utilidades ustedes le van a aplicar a estas estructuras de datos. En C++, las pilas se declaran de esta manera: stack, entre corcheticos, el tipo de dato, ya sea primitivo, objeto, y el nombre que ustedes le quieran dar a la pila. Las pilas tienen unos métodos, los más populares o los más utilizados son el método push, en donde se pasa como parámetro un elemento de la pila, un número o un string, dependiendo del tipo de dato que sea la pila. Este método inserta el valor en el tope. El método top retorna el elemento del tope. O sea que la única forma de poder acceder a un elemento de la pila puede ser por el método top o por el método pop. El método pop, a diferencia del método top, lo que hace es extraer el elemento del tope y lo muestra. O sea que este método solamente muestra el elemento al tope y este lo muestra el elemento al tope, pero también lo elimina. Pila.empty es un método que retorna booleano, retorna 1 o 0, indicando si la pila se encuentra vacía o la pila tiene elementos dentro. Y el método size, que retorna la cantidad de elementos de la pila. De pronto, para visualizar de una forma más bonita, pues de pronto los que no conozcan, les recomiendo la página Visualgo, donde aquí se explican como de manera gráfica y con un código entendible las estructuras de datos. Aquí en esta sección de listas enlazadas está la representación gráfica de algunas estructuras de datos, linked list, pilas, colas y otras estructuras. En este caso serían pilas, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de una pila en donde hay 6 elementos apilados. Este sería el tope de la pila, en donde está el número 24. Y, por ejemplo, si se quiere extraer, se tocaría hacer el método pop y se extrae el elemento. Se extrae y se muestra el elemento. Y así con sus demás métodos. El método pick sería como el, no sé cómo decirlo, como el equivalente al método top en C++, solamente me muestra el elemento al tope de la pila. Los que han programado en Java y de pronto hayan utilizado pilas en Java se van a sentir familiarizados con el método pick, que es el mismo método top para C++. Entonces, si quieren de pronto repasar o ver ejemplos más bonitos de estas estructuras de datos, les recomiendo esta estructura, esta URL, Visualgo. Y creo que alguien iba a entrar aquí. Listo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O está entendido? ¿O voy muy rápido? ¿O ya sáquenme del grupo? Sáquenme de esta reunión. Bien, bien. ¿Sí? Bueno, continuamos.
Aquí se explica ya en código fuente cómo sería la declaración y el uso de los métodos de una pila. Entonces, en esta línea se declara una pila de tipo entero llamada S. En las siguientes 3 líneas se van a insertar 3 elementos y se van a apilar en la lista S. Luego, se quiere conocer el elemento que está al tope de la pila, pero no se quiere eliminar de la pila, entonces se usa el método s.top y se imprime en consola. En este caso, como el último elemento insertado es el 6, como el último elemento insertado es el 6, entonces este método imprimiría 6. Ahora, se extrae el elemento al tope de la pila, se usa el método pop y al imprimir de nuevo el elemento que está en el tope, como se eliminó el 6, ahora el tope va a ser 4, se imprime el número 4. Ahora, se van a insertar 2 elementos adicionales en la pila, el 8 y el 10. Entonces, como se ha eliminado el 6, tengan pues pensado que ahora la pila va a estar conformada por 2, 4, 8 y 10, siendo 10 el elemento al tope de la pila. Y lo que está dentro del while, bueno, como tal el while lo que hace es verificar que mientras la pila no se encuentre vacía, se va a imprimir el elemento al tope de la pila y se va a extraer el elemento al tope de la pila. Y esto imprimiría lo que está en el comentario, en el orden en el que fue insertada. Eso sería un ejemplo muy sencillo para utilizar pilas, las funciones más importantes. Y pues ya, eso sería la explicación general de las pilas. ¿Tienen dudas? Bueno, ya había dicho eso, ¿no? ¿Sí se entiende hasta acá? Sí, hasta acá, perdón. Listo. Entonces, continúo con la siguiente estructura del día, que son las colas. Ahora, las colas y las pilas se parecen, pero con respecto a su comportamiento, tienen algunas diferencias. Las colas o las GUI son contenedores dinámicos, al igual que las pilas, pero poseen un comportamiento de tipo FIFO. O sea que el primer elemento en insertarse en la pila va a ser el primer elemento en salir. Aquí ya hay una diferencia con las colas. Y por lo tanto, solo se pueden insertar elementos al final y eliminar elementos del principio. Entonces, tal como su nombre dice, las colas son unas estructuras de datos que permiten, entre comillas, encolar elementos de tal manera que el primer elemento que fue insertado dentro de la cola es el que va a estar en el tope. No son como las pilas que se van apilando, sino más bien como enlistando de tal manera que se comporte como una cola, como una fila, no sé, hablando ya del contexto real, como una fila de personas, una fila de personas que están en espera de algo. Se comporta de la misma manera. En el ejemplo que está en la imagen, hay una pila vacía primero y se inserta el elemento 2 quedando al tope, luego se enlista el número 4 quedando detrás del 2, luego se inserta el número 6 detrás del 4, luego se inserta el número 8 detrás del 6, pero un momento, perdón, ahora sí. De la misma manera, para extraer elementos de la cola, solamente se pueden extraer elementos del tope de la cola, no se pueden extraer desde cualquier posición. En este caso, se van a sacar elementos teniendo en cuenta lo que está en el tope. Recordando, el primer elemento que se inserte va a ser el primer elemento que se extrae. Por lo tanto, el primer elemento que se extrae es el 2. En su orden, luego se extrae el 4, luego se extrae el 6 y luego se extrae el 8. Y así van funcionando las colas. En Visualgo también hay, pues, como un ejemplo,
o pueden crear sus propias estructuras de datos de tipo cola, del cual también se pueden pues ayudar para visualizar de manera gráfica cómo funcionan. Ahora, las colas en C++ se declaran de esta manera. El nombre de la cola, Kiwi, entre corchetes el tipo de dato de la cola y luego el nombre que ustedes le quieran poner. Las colas tienen unos métodos, los más utilizados son el método push, o pasando como parámetros un entero, perdón, el elemento del tipo de dato de la cola, que este método lo que se hace es insertar el valor al final de la lista. Cola.back retorna el último elemento que fue insertado en la cola, no lo elimina, no hace eso, solamente muestra cuál fue el último elemento insertado. Y cola.front retorna el primer elemento de la fila, de la cola. Y cola.pop, al igual que en las pilas, lo que hace es tomar el primer elemento y lo elimina de la lista. Esto lo que hace es como desencolar, entre comillas. Lo mismo, cola.empty retorna un booleano que indica si la cola se encuentra vacía o no. Y cola.size pues retorna la cantidad de elementos que tiene la lista. Bueno, un ejemplo, un código fuente sería declarar una cola de enteros llamado Q. Luego Q se van a enlistar 3 números, del 2, el 4 y el 6. Se quiere conocer el elemento que está en el tope, que está al frente de la cola, entonces se usa el método front, en este caso sería el número 2, que es el elemento que está al frente. Se elimina el elemento que está al frente y ahora el número que está al frente de la cola sería el 4. Por lo tanto, al imprimir el método front, se va a imprimir el número 4. Lo mismo, se van a enlistar en la lista, se van a enlistar en la estructura el 8 y el 10 y de esta manera se tiene un while donde se itera mientras que la cola no esté pues sin elementos, mientras que la lista no esté vacía, se va a imprimir el elemento que está al frente, en este caso sería el 4, el 6, el 8 y el 10, y se va eliminando. Entonces, un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar funciones de las colas. ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, creo que voy a seguir así. Hay unas variaciones de esta estructura de datos, cuales vamos a ver rápidamente, los cuales son las bicolas, ¿no? Las diqui son otras estructuras de datos que permiten la inserción y eliminación rápida desde sus dos extremos. A diferencia de las colas, no solamente permite extraer en el tope y extraer desde el tope e insertar desde el final. Esta estructura permite la inserción y eliminación desde sus dos extremos. Entonces permite como mantener ese funcionamiento de extraer y insertar desde los extremos desde los dos extremos de la lista. Bueno, esta es una estructura que es menos utilizada, al menos en mi caso prácticamente nunca la he utilizado, pero pues ya dependiendo de qué facilidades tengan ustedes, de pronto les pueda servir. Ahora, en el ejemplo, en la imagen, se observa una bicola en donde primero se inserta el número 2, se quiere ahora insertar el número 4 desde el extremo derecho, luego pues se quiere insertar el elemento 6, pero ahora desde el extremo izquierdo, ahora se quiere insertar el 8 desde el extremo derecho. Y lo mismo, la extracción de elementos de la bicola se puede hacer desde los dos extremos, se extrae el 6 desde el extremo izquierdo, luego el 8 desde el extremo derecho y pues así en adelante.
Bueno, las bicolas tienen varios métodos, los más utilizados son la declaración, que diría DICWI, entre corchetes el tipo de dato y el nombre de la lista, y los métodos utilizados son el método pushback, pasando como parámetro un elemento del tipo de dato de la bicola, que es eso lo que hace es insertar el valor en el final de la lista. Bicola.back lo que hace es retornar el último elemento del final. Bicola.popback lo que hace es, bueno, retornar y eliminar el último elemento. Bicola.pushFront ahora lo que hace es insertar el valor, pero en el inicio de la lista. Bicola.front retorna el primer elemento y bicola.popFront elimina el primer elemento de la lista. Bueno, en código fuente sería un ejemplo, un ejemplo más o menos así. Se declara una DICWI de enteros de tipo D, se inserta en el final el número 2, luego el número 4, ahora se va a insertar en el inicio el número 6 y el número 8. Se quiere conocer los elementos que están en el inicio y en el final, que serían el 6 y el 8. Luego se extrae el elemento se extrae el primer elemento de la lista, el cual sería el 6, en este caso. Luego, al imprimir lo que está en el inicio y en el final de la lista, se imprime los números 2 y 8, que son los elementos que estarían en los extremos inicio y final. Y lo mismo, ahora se tiene un while donde mientras la bicola no esté pues vacía, se va a imprimir los elementos que están al inicio y al final. Eso sería un ejemplo muy, muy general del uso de las funciones de las bicolas. Otra estructura muy interesante, esta sí me ha servido para varias cosas, son las colas de prioridad. Esas también son colas, pero tienen una variación. Al momento de realizar una inserción, se toma en cuenta qué prioridad asociada al elemento se tiene para ordenar los datos existentes en la cola. Por defecto, al declarar una cola de prioridad y al extraer elementos de la cola de prioridad, pido disculpas un momento. Ya volví, es que estaba un poquito agripada. Bueno, las DICWI permiten acceder a elementos específicos, cosas que las colas y las pilas no. No sé si se está refiriendo a elementos desde cualquier índice de la bicola, pero de lo contrario. Bueno, ahí sinceramente pues nunca había utilizado la bicola, bueno, prácticamente no la he usado nunca, pero no sabía pues que se podría acceder desde índices específicos, ¿no? Entonces, ahí sí entonces les corrijo, entonces en las bicolas sí se pueden extraer desde índices, pero pues sería extraño porque si se extrae desde límites, desde índices específicos, pues ya
estas listas perderían su funcionalidad, que sería extraer desde ambos extremos. Pero bueno, continúo. Las colas de prioridad, como había dicho, permiten extraer elementos de acuerdo a una prioridad asociada. Por defecto, se pueden extraer los elementos de orden menor a mayor. En la imagen se puede observar la declaración de una cola de prioridad en el cual se inserta el número 2, luego se enlista el número 8 al final de la lista, al final de la cola, perdón, luego se inserta el número 6 al final y luego el número 4. Hasta acá, pues se comporta como si fuera una cola normal, una lista normal, ¿no? Y al extraer elementos, lo que va a hacer es tomar el orden o la prioridad en el cual se van a extraer, no sé, la prioridad asociada que se tiene. En este caso, va a ser los números de mayor a menor. No importando que el número 8 haya sido insertado en un orden, como este número es el mayor, se va a extraer. Luego se extrae el siguiente, que el siguiente mayor en orden descendente sería el 6, luego el 4 y luego el 2. Así más o menos funciona. Bueno, me corrijo, cuando se están insertando elementos, ya automáticamente se van insertando en el orden de la prioridad asociada que se tenga. Ahora sí, en C++, para declarar una cola de prioridad, se declara de la forma priority kiwi, entre corchetes el tipo de dato y el nombre. Por defecto, al declarar las colas de prioridad, estos elementos se van a ordenar de forma ascendente, pero para ordenar de forma descendente, tenía acá un documento de... Aquí está. Para ordenar de forma descendente, se declara de esta manera. Priority kiwi, colocando un tipo de dato, un vector del tipo de dato y pues esta variable getter. De esta manera se puede declarar estas estructuras en forma descendente o a su vez si quieren especificar una prioridad diferente, ¿no? De pronto utilizando ya los comparadores o algún método de referencia para poder ordenar las listas de acuerdo a a un orden específico, ¿no? No solo ascendente y descendente. Otros métodos que tienen las colas de prioridad son el método push, lo mismo del método push, que es insertar el elemento al final de la lista. El método top, que lo que hace es mostrar el elemento con mayor prioridad, de acuerdo a su prioridad asociada. El método pop, que lo que hace es eliminar el elemento y mostrarlo, y pues con mayor prioridad. Cola.empty retorna un booleano que indica si la cola se encuentra vacía. Y el método size, que lo que hace es retornar la cantidad de elementos de la lista. Hay que tener en cuenta cuando se saca de la cola y se hacen operaciones. Sí, es verdad. Acceder. Pero, Cris, una cosa. Ahí Carlos estaba diciendo que en la wiki se puede acceder a elementos específicos, es solamente en la cola de C++. Yo sí había quedado como loca cuando dijo que se podían acceder a elementos específicos, porque sí.
Ya Solo la de C++. solo la de C++, listo. Entonces queda aclarado ahí el punto. Ahí sí queda aclarado el punto porque solo para C++. Gracias, Elisa. Y también Carlos por la aclaración. Entonces, continúo. El código fuente este sería un ejemplo de cómo se utilizarían las colas de prioridad, declarando una priority kiwi de tipo entero llamada PQ. Luego se van a hacer 4 inserciones de, bueno, 4 números. A medida que se van haciendo las inserciones, se van ordenando los elementos de acuerdo a la prioridad, ya que esta pues cola de prioridad no tiene, fue pues definida sin especificaciones, ¿no? como lo que aparecía por acá. Entonces va a ordenar de forma ascendente, ¿no? Va a insertar elementos va a insertar elementos y los va a ordenar de forma ascendente. Ahora, si se quiere conocer el elemento que tiene mayor prioridad, se usa el método top y en este caso sería el 8, ya que es el número mayor. Luego se elimina ese número y luego el siguiente número que tendría prioridad, mayor prioridad, sería el número 6, ordenando de forma ascendente o descendente sería. Y ya me estoy, aquí ya me estaba equivocando, ¿no? Los ordena de forma descendente y los extrae de esa manera. Y lo mismo, en este while lo que se hace es mostrar elementos y eliminarlos de la cola de prioridad, mientras esta lista no se encuentre vacía. Y lo mismo, se van a imprimir los elementos de acuerdo a su prioridad de forma descendente. Ahí aclaro, es descendente. Ese sería, pues, el código de cómo funcionarían las colas de prioridad. También en Visualgo está el funcionamiento de las bicolas y también bueno, eso sí es otra lista, sería de las bicolas y ya no veo las de las colas de prioridad. Pero, bueno, sería como la teoría de estas dos estructuras de datos que pues se parecen pero tienen sus claras diferencias y son muy utilizadas en distintos temas. No sé si de pronto estaban... Sí, claro, el ordenamiento de las colas de prioridad se va a comportar como pues un árbol, un heap, y se ordena en orden logarítmico, ¿no? Eso también se vale aclarar. Ahora, hablando de árboles, se viene, bueno, aquí sí tengo la duda de no sé con qué seguir, si con este documento o con este documento, porque antes de ver mapas y sets hay que, bueno, ver, así sea, la definición de iteradores. Y yo siento que para ver iteradores hay que ver primero la parte de los punteros. No me voy a extender mucho en ese tema porque punteros es un tema tanto largo como complejo, pero quisiera que pues conocieran de pronto los que nunca lo habían utilizado, que en C++ o en varios lenguajes de programación se pueden utilizar pues lo que son los operadores de referencia y de referencia. Bueno, voy a seguir con este tema, les prometo que no me voy a extender tanto, pero quiero que lo sepan. Igual este documento se los voy a dejar después en el video que vaya a subir a YouTube. Bueno, tengan en cuenta que todas las variables, ¿sí? Que todas las variables, tanto variables primitivas como objetos, como estructuras, etcétera,
siempre van a guardarse en una dirección de memoria. Ahora, ¿cuál es la dirección de memoria? No sabemos, ¿no? Porque eso ya es dependiendo de qué manera guarda esa información, pues, en la memoria de nuestro computador, ¿no? Por decirlo así. Pero lo que sí se debe saber es que C++ permite conocer esa dirección en memoria y referenciar una variable o un objeto utilizando su dirección de memoria. Aquí es donde entra el concepto de operadores de referencia y de desreferencia. Primero, referenciar una variable consiste en utilizar el operador ampersand para obtener la dirección en memoria a una variable y almacenarla como una referencia hacia la misma. Y esto lo que hace es crear un puntero. Y un operador de desreferencia o desreferenciar el puntero consiste en utilizar el operador asterisco para acceder al valor almacenado en un puntero. O sea, hablando en español, referenciar lo que permite es guardar la dirección en memoria de una variable, pueden entenderlo de esa manera, creando su puntero. Y desreferenciar es tomar ese puntero y con el operador asterisco acceder a esa variable nuevamente. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de eso que les estoy diciendo, ¿no? Se tiene un entero llamado x y se tiene un puntero del entero. En este caso, esta variable se llama ptrp, en donde todavía no se le ha referenciado la dirección de memoria del entero en este caso de x. Ahora, se declara a x con un valor numérico, en este caso 5, ¿no? Y ahora se le pasa la dirección en memoria de la variable x, guardándola en el puntero. Aquí suena como raro, ¿no? Pero de esta manera permite guardar la referencia a x, ¿no? Esto lo que hace es guardar la referencia, eso no guarda el número 5 ni nada, eso lo que guarda es la referencia o la dirección donde está 5. Y por último, se hace se desreferencia ese puntero utilizando el asterisco. Bueno, esto ahí no está súper, de pronto para más de uno esté enredado porque, no sé, de pronto estén apenas terminando de ver variables o cosas así más sencillas y ahora les salgo con direcciones de memoria y cosas súper raras y eso. Pero pues, créanme que esta vaina tiene varias utilidades y en C++ pueden sacarle mucho jugo a esto. Ahora, ¿para qué sirve esto como tal? Primero que nada, es muy útil para pasar referencias de argumentos de una función y al ejecutar no crear la copia de esos argumentos. No pienso extenderme tampoco en funciones porque de pronto más de uno de los que están acá no hayan visto funciones, entonces tampoco quiero meterme en el tema de funciones, no lo he explicado todavía, pero sepan que cuando se crea una función, lo que se hace para pasar como argumento es una copia de la variable, de las variables que se pasan como esos argumentos de la función, ¿no? Pero utilizando punteros, lo que permite es no crear las copias, lo que permite es pasar la referencia y de esta forma se puede trabajar más óptimamente, con menos memoria. De pronto cuando utilicen funciones, pues con las referencias, puedan entenderme por qué es tan importante eso, ¿no? Al hacer lo anterior, permite modificar directamente las variables que se han pasado como parámetro a una función desde dentro de la misma. Son útiles para retornar estructuras de datos estáticas en funciones. En C++ no se permitía realizar esto sin la ayuda de punteros. ¿Qué días que estaba pues haciendo un trabajito en C++, me enteré que ahora sí se pueden retornar arrays, pero pues con su declaración o con su, no sé cómo decirlo, a su forma, ¿no? No conozco realmente eso, pero pues chévere. Pero anteriormente tocaba utilizar estructuras de datos para retornar
toca utilizar punteros para retornar arrays. Ahora, para listas dinámicas no hay problema con eso, ¿no? Solamente es para arrays. En general es muy útil para evitar copias innecesarias de las variables y esto lo vamos a ver ahorita con los iteradores. Sirven para iterar sobre estructuras de datos no lineales, aunque las lineales... Sí, para iterar sobre estructuras de datos no lineales, ¿no? Pero las lineales también sirven, ¿no? Pero ya existiendo otras formas más sencillas de iterar, no habría la necesidad de utilizar iteradores cuando las estructuras de datos son lineales, ¿no? Se enlistan uno detrás de otro. Pero para no lineales, los punteros en iteradores son muy útiles. Sí, de pronto más de uno me esté diciendo, no, o de pronto esté pensando que este tema es muy complejo, pero se los quiero dejar. Igual les dejé un link, si quieren de pronto en algún momento leer más del tema. Aquí hay otros ejemplos más complejos, explicaditos en inglés. Y bueno, por último también quería mostrar cómo sería eso de que se pueden, no sé cómo decirlo, se puede modificar una variable desde el llamado de la función, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, tengo un ejemplo en donde declaro una matriz, la lleno con el método memset y un array de strings. Entonces también le paso la función, le paso los variables como parámetros de la función, pero en este caso lo que va a pasar es que a medida que la función se esté ejecutando, lo que esté en la función también se va a modificar acá en el método main. Esa es una de las utilidades más importantes de usar direcciones, de usar variables de referencia y de desreferencia. Pues se las dejo ahí. Igual les voy a pasar el documento y también pueden preguntarme por el grupo de Discord si quieren saber más del tema. No quería como tampoco... es entendible si de pronto no entienden muy bien del tema, pero se los dejo. Sí, es verdad, no es como tan aplicado el tema de punteros en ciertos temas, pero sí es importante conocerlo. Ahora sí sigo con el tema de iteradores, ya cerrando como esta especie de paréntesis de direcciones de memoria y cosas raras. Ahora sí, ¿qué es un iterador? Un iterador es un objeto que apuntando a un elemento en un rango de elementos, es como un contenedor, tiene la capacidad de iterar a través de los elementos de ese rango utilizando un conjunto de operadores, con al menos el incremento, los valores del incremento, y los operadores de desreferencia. Bueno, esta vaina está extraña. ¿Eso qué significa? Que un iterador es algo, un objeto, que apunta a una lista, apunta a una estructura de datos, apunta a un contenedor. Y este iterador tiene la capacidad de iterar a través de esos elementos en un rango, en el rango de la lista, utilizando operadores, en este caso el más para ir iterando de inicio a final, y operadores de referencia. En el ejemplo de la imagen se tiene un array llamado A y se tiene un iterador auto. Ahora, otra cosa, auto es un concepto nuevo sacado desde C++11 que permite, voy a irme un momentico acá, voy a ayudar un momentico en este documento, permite la declaración de variables de forma tal que sus tipos sean deducidos automáticamente a partir de los tipos de sus inicializadores. Prácticamente lo que hace es deducir el tipo de dato de la variable. Entonces, si se declara este IT apuntando a, lo que hace automáticamente es crear un iterador, ¿no? Ya detecta automáticamente que eso es un iterador que apunta
a la primera posición de la lista A. Ahora, lo que sigue aquí, lo que está imprimiendo es primero el iterador a la primera posición de A, que es una dirección en memoria que pues no nos interesa, ¿no? Solamente nos interesa que es la dirección que apunta a la primera posición. Y lo que se hace acá, lo que se hace con el corchete es desreferenciar o sacar el entero que apunta a la dirección en memoria del iterador, ¿no? De IT, y se imprime el primer elemento de la lista, 0. Si se quiere imprimir el siguiente elemento de la lista, entonces el iterador se aumenta en 1, más, y lo mismo, se imprime lo que esté en el iterador, la dirección en memoria, y el puntero hacia esa dirección en memoria, el puntero hacia ese iterador, en este caso sería la posición 1, que sería el número 2, y de esta manera se puede utilizar pues los iteradores acá en este ejemplo. No sé si de pronto tienen preguntas hasta acá o bueno, no les voy a decir que si de pronto entiendan bien, estoy segura de que de pronto tengan alguna duda, pero bueno. Bueno, se agarró la idea, eso es algo, eso es mejor que nada. Entonces, siempre van a existir medios para preguntar si quieren aprender, pues, o quieren salirse de todas las dudas que de pronto esta clase les deje. Entonces, continúo. En las listas, los iteradores más usados son el begin y el end. Estos definen un rango que contiene todos los elementos de la estructura de datos. ¿No? El elemento begin, perdón, el iterador begin apunta, es un apuntador hacia la primera posición de una lista, y el iterador end es un objeto que apunta hacia un elemento después del último elemento de la lista. Son los iteradores más populares y utilizados. Otros iteradores muy usados son el begin y el end. Estos también definen un rango que contiene todos los elementos en la estructura de datos. La diferencia con el begin y el end es que estos dos lo que hace es, como tal, el begin lo que hace es apuntar al final, apuntas al final apunta al elemento final de la lista, y el end apunta al elemento o a lo que está antes del primer elemento de la lista. Eso es lo que hace básicamente esos dos iteradores, ¿no? Hacen como apuntan hacia las posiciones contrarias. Los iteradores se pueden utilizar para iterar a través de los elementos de una estructura de datos. Al derecho, o sea, iterando el primer elemento al último con begin o end, o iterando al revés con el begin y el end. En el ejemplo de la imagen se observa pues una iteración usando usando for con un iterador desde begin hasta end, ¿no? Se recorre del inicio de la lista al final de la lista y se imprime el puntero hacia el valor que está en el iterador. Eso es lo que hace básicamente este código. Ahora, en vectores no lo veo no se ve como tan útil eso del iterador, porque perfectamente se puede utilizar for y indexando, se puede indexar desde cualquier posición. Eso le quita toda la utilidad a las
a los iteradores. Pero donde esto tiene, o donde esto toma mayor poder es en el siguiente tema, en este. En estas dos estructuras de datos, que son sets y maps, los iteradores toman mayor poder. ¿Y eso por qué, no? Como había dicho al inicio, los sets y los maps son estructuras de datos no lineales, ya que los elementos no se van a enlistar de la forma tal que un elemento esté detrás de otro elemento, ¿no? Se van a enlistar de otra manera. Listo. Sí, este tema es importante. Sí, eso sería más o menos. Sería extraño, pero podría ser, o también podría ser con el b.begin. Sería mejor de esta manera. Si quieren acceder a la posición 0, b.begin, sería más fácil, ¿no? Sigo. Si quieren preguntar algo sobre iteradores o no sé, sobre lo siguiente, no les dé pena, pueden preguntar. Ahora sí, ¿qué son los sets? Los sets son una estructura de datos, o es una estructura de datos que permite almacenar y ordenar datos. Nos sobra decir que es una estructura de datos dinámica. Los sets se comportan como árboles de búsqueda binarios balanceados. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Esa vaina qué es? Como se observa en la imagen de abajo, un árbol binario se comporta de tal manera que solo puede tener hasta 2 nodos, o un nodo puede contener hasta 2 hijos, mejor dicho. Pueden existir solamente hasta 2 hijos por nodo, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Eso define el árbol binario. Ahora, ¿por qué un árbol binario de búsqueda? Un árbol binario de búsqueda, tanto para los que no conozcan, es un tipo de árbol que permite almacenar elementos de tal manera que los elementos que estén a la izquierda de un nodo deben ser menores. Todos los elementos que estén a la izquierda deben ser menores. Vean acá, el 50, todos los elementos a la izquierda son menores. Para el 17, todos los elementos a la izquierda son menores. Para el 12, todos los elementos a la izquierda son menores. Y hacia la derecha, todos los elementos deben ser mayores. A su vez, a la derecha del 72, todos los elementos deben ser mayores. Y es un árbol de búsqueda balanceado. Eso indica que la distancia entre la altura de su hijo derecho y de su hijo izquierdo no debe diferir, en más de 1. Eso de tal manera que la altura máxima no vaya a, no sé cómo decirlo, no vaya a ser más complejo al ir a la raíz, a las hojas de un árbol. Bueno, eso es lo que más o menos hace el árbol de binario de búsqueda. Realmente no interesa saber el funcionamiento del árbol binario de búsqueda. Pero pues les di el dato. Ahora, al ser árbol binario de búsqueda, permite realizar operaciones de manera eficiente en orden logarítmico. Al poseer ese comportamiento de árbol binario de búsqueda, permite insertar elementos de tal manera que ya los mantiene ordenados en la lista, pero también no se pueden insertar elementos repetidos. El árbol binario de búsqueda tiene esta propiedad, no se pueden insertar elementos repetidos.
Un set almacena datos ordenados automáticamente al momento de insertarlos. Claro, porque al insertar en el árbol, automáticamente los ordena de acuerdo a las propiedades del árbol binario de búsqueda. No guarda el orden de inserción, porque ya al ser una estructura de datos no lineal, pues sería extraño insertar en el orden de inserción, y no almacena valores repetidos. Ahora, en el ejemplo de los sets, se declara una estructura set entre corchetes del tipo de dato, el nombre del set, y pues se insertan elementos. Ahora más adelante, pues acá están los métodos, ahí se explica cómo se insertan elementos en el set. Aquí, en la siguiente línea se declara un for utilizando un iterador apuntando a la primera posición del set. Ahora, el iterador de un set siempre va a apuntar al primer elemento en orden ascendente, o sea, apunta acá. Y se va a recorrer el árbol en inorden. O sea, primero toma el hijo derecho, luego toma la raíz y luego el hijo izquierdo. Así en adelante. De tal manera que se va a recorrer el set de el número menor al número mayor. De esta forma se va recorriendo el set, y para conocer lo que hay dentro de esa lista, se imprime, se desreferencia el iterador sacando el número que hay dentro de esa dirección en memoria, ¿no? Dentro de ese puntero. Y de esa manera se imprime 2, 4, 6 y 8. Aquí se había insertado el 2, se había intentado insertar el 2, pero como ya se había insertado antes, no se va pues a agregar a la lista. Así más o menos funcionaría un set, y pues tener muy en cuenta la parte de cómo iterar el set. Esta es una manera, ¿no? También se puede iterar de formas más sencillas con las nuevas versiones del lenguaje. Oh, vale, pues no tampoco pues se vaya a preocupar por no entender la teoría del árbol binario de búsqueda, solamente con tener en cuenta de que primero los sets van ordenando elementos a medida que los inserta, los sets no permiten elementos repetidos, y pues se pueden iterar los sets con iteradores, se pueden recorrer los sets con iteradores. Ya con saber eso, usted ya tiene una idea más o menos de los sets. Ya volví. Estaba un poquito enferma de gripa y no quisiera toser en público. Ahora sí sigo. ¿Sí se entiende más o menos cómo funcionan los sets? Como el ejemplo, no sé si el ejemplo y la explicación estuvo clara o me enredé mucho. Sí, los strings se ordenan en orden alfabético y los números pues de descendente a ascendente. Listo, continúo. Los sets tienen unas funciones y se muestran las más utilizadas, los cuales son el método insert, que lo que hace es insertar un valor del tipo de dato del set, se inserta dentro de la lista. El método iré, bueno, no sé pronunciarlo, voy a decirlo en español. El método borrar elimina el elemento data en el set. Hay que pasar como parámetro un número. O, bueno, aquí necesito que me aclaren algo, porque ya tengo tiempo en utilizar los sets. En el método borrar, ¿se pasa el número o se pasa el iterador al número? Pido ahí disculpas por no conocer por no acordarme de eso. Gracias, Elisa. Se pueden pasar ambos. Obviamente es más fácil pasar el número que pasar el iterador, ¿no? Entonces, el método borrar elimina el elemento del set, pasando así ya sea el número a eliminar o el iterador
apuntando al número al eliminar. Si ese número no existe, simplemente no va a suceder nada, no va a haber ningún problema. El método clear lo que hace es eliminar todos los elementos del set. Deja el set completamente vacío. El método count es una función que retorna booleana y lo que hace es retornar la existencia de elementos dentro del set. Pasando como parámetro un número, eso lo que hace es conocer si ese elemento en el set está insertado o si ese elemento existe dentro del set. El método empty es, bueno, retorna un booleano que indica si el set o la lista está vacía o no. El método size retorna un entero con todos los elementos o la cantidad de elementos que se encuentran dentro del set. El método begin y el método begin, así como el método end y el end, son iteradores, como lo que expliqué anteriormente, perdón, retornan iteradores al elemento más pequeño que se encuentra dentro del set, para el método begin. Y el método begin retorna un iterador al elemento más grande que se encuentra en el set. Aquí también pues es también importante tener en cuenta el método end y el end, ¿no? Para los valores que están al final, los iteradores que están al final del set. Bueno. Una estructura que es similar al set, bueno, no similar, tiene una diferencia, pero funciona similar al set porque también es un árbol binario de búsqueda balanceado, son los maps. Un map es otra estructura, esta ya sería como la cuarta estructura que vemos el día de hoy. Es una estructura de datos que nos permite almacenar y organizar datos. A diferencia de los sets, un mapa permite almacenar pares de clave-valor. Ahora, imagínense que este árbol ya no solo va a almacenar enteros. Ahora, cada nodo va a almacenar parejas, parejas de clave y valor. Se va a ordenar el árbol por medio de sus claves y esa clave va a apuntar a un valor. Tanto las claves como los valores pueden ser de cualquier tipo de dato. Por ejemplo, se tiene una lista en donde la clave va a ser el código y los valores van a ser los nombres de los, de los estudiantes. Entonces, el código 19 o la clave 19 apunta a un string, pues, con el nombre del estudiante. Eso es lo que más o menos estoy diciendo. Sí, en general los sets son case sensitive, se ordena por medio de los valores ASCII de las letras. Prácticamente es así. De esa manera se ordenan los sets en los strings dentro de los sets, utilizando los valores ASCII de las letras, ¿no? Lo mismo para los sets de caracteres. Ahora, los mapas almacenan pares de datos ordenados por su clave automáticamente al momento de insertarlos, pero tampoco guarda el orden de inserción. Entonces, los mapas, a mi parecer, pues ganan poder, o sea, se pueden volver más complejos a medida que ustedes van definiéndole el tipo de clave o el valor de ese mapa. Porque, por ejemplo, pueden declarar, como en el código que aparece acá en la imagen, un mapa de clave entera y valor string. O la clave el valor pueden convertirlo ya sea otro tipo de dato o a una estructura de datos. Por ejemplo, para cada clave voy a almacenar un array de enteros. O para cada clave voy a almacenar un vector.
También hay que tener en cuenta que las claves pueden ser de tipo objeto o de tipo estructura de datos, pero sería como extraño, ¿no? Sería como extraño acceder a un mapa utilizando una estructura de datos, no sé, sería, yo creo que hasta sería, no sé, podría a la larga botar errores o no sé, no lo veo tan útil, pero pueden tener en cuenta eso. En el ejemplo se declara un mapa de claves entera y de valor string. Listo. Ahora sí, en el ejemplo en el código de la imagen se observa una mapa de clave entera y de valor string. Entonces, para cada número se va a acceder a un valor de tipo string. Para acceder a cada a cada valor del mapa, se debe utilizar su clave de esta manera. MP, que es el nombre del mapa, en su posición, bueno, no es en su posición, sería indexarlo utilizando la clave del mapa. De esta manera, se pueden insertar elementos, valores del mapa utilizando sus claves. Esta sería la forma de insertar elementos en el mapa. Ahora, para iterar, para recorrer ese mapa, hay que usar iteradores. Esta es otra forma de iterar con iteradores, ¿no? Pero a diferencia de este que se usó pues de forma explícita, ¿no? El iterador apuntando al inicio y recorriendo hasta el final, en este caso se va a iterar con un for each. Se va a iterar con for each con un valor auto que apunta a cada valor que está dentro del mapa y se imprime la clave y el valor de cada elemento del mapa utilizando first y second. Esa sería la forma de acceder a cada clave y valor en un elemento del mapa. Ahora, se va a ordenar, a medida que se van insertando elementos, se van ordenando por su clave. Entonces, siempre se va a mostrar de esta manera, ¿no? Primero la clave número menor y así en adelante, Claro, es importante tener en cuenta eso porque va por cada, bueno, no sé, si tienen un set de strings, podría decirse que va a ordenar los strings teniendo en cuenta los caracteres que tenga el string. Entonces, al insertar strings dentro de un set, automáticamente va a comparar carácter a carácter utilizando tabla ASCII. Y pues a medida que ustedes van insertando elementos, se va complejizando la inserción de elementos dentro del mapa. Entonces, no es lo mismo comparar enteros que comparar bits o comparar strings. Y pues, ya dependiendo de la forma como ustedes apliquen esos sets, pueden hacer más compleja las operaciones. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Bueno, si no hay un valor asociado a la key, cuando no hay un valor asociado a la key, entonces se inserta la key en el map con un value default. Un value default, si por ejemplo el value es de tipo entero, pues será 0. Si es de tipo booleano, será falso, etc. Entonces, en el ejemplo, se crea, bueno, esto está similar al anterior, se crea un mapa de clave valor, entero y string, y se imprime el tamaño del mapa y se pregunta que si MP en la posición 1 es igual a Juan. Hay que tener en cuenta que nunca se ha insertado un elemento llamado Juan, pero lo que hace automáticamente es insertarlo. Entonces, esto automáticamente lo que hace es insertarlo en el mapa, así sea que no se haya insertado antes. Por lo tanto, cuando se imprime el size del mapa, ya va a ser 4, pero pues hay que tener cuidado con esto también. Los mapas tienen un conjunto de funciones y las más utilizadas son el método borrar, pasando como parámetro a la key, elimina el par clave valor asociado a la key. En el caso de que exista, elimina un elemento del mapa. El método clear lo que hace es vaciar el mapa. El método count lo que hace es, bueno, hay que pasar pasando la clave como parámetro, hay que este método retorna cuántas veces, o va más bien a preguntar si ese par clave valor existe, pasando como parámetro la key. El método empty retorna un booleano preguntando si el mapa está vacío o no, tiene elementos o no tiene elementos. El método size retorna el conjunto o el número de pares de clave valor que se encuentra en el mapa. Y los iteradores begin, begin, end y end, que retornan los punteros al primer elemento y al último elemento del mapa. Importante para hacer recorridos dentro de esta lista. ¿Tienen preguntas hasta acá? No sé si estén... Sí, se crea esa clave con un valor por default. En el caso de que no se haya insertado anteriormente la clave y se pregunte por esa clave en algún momento, utilizando los if y esas cosas. Ahora los unordered set y unordered map son unas variaciones. Bueno, no son tan variaciones porque internamente nos permite almacenar como una tabla hash que permite, ¿cómo lo digo? ¿No? Permite indexar en operaciones o de 1 en promedio. O sea que solamente se debe hacer una sola operación, ya sea para inserción, búsqueda y borrados. Permite hacer estas operaciones en una sola operación, en operaciones de no sé cómo decirlo, en operaciones de una sola línea. Tengan en cuenta que esto puede ser más óptimo que los sets y los maps, pero estas operaciones pueden llegar a ser más complejas o pueden gastar mayor tiempo de ejecución en el peor de los casos. Entonces hay que ser precavidos con el uso de estas estructuras de datos. Esto es como una variación de los sets y los maps, solo que la diferencia es que es en la forma en cómo se almacenan y cómo se acceden a sus métodos. Estas estructuras tienen
tienen las mismas funcionalidades de los sets y los maps, tienen los mismos métodos, pero tienen unas variaciones. Estas listas son muy útiles para almacenar strings cuando no necesitamos que se ordenen, ya que un set y un map, las comparaciones que se realicen para mantenerlos ordenados los strings, hace que este tenga un rendimiento más lento. Claro, porque al insertar el string dentro de un set o dentro de un map, va a comparar carácter a carácter hasta que la lista esté ordenada nuevamente, hasta que la lista esté balanceada. En el cambio, los unordered set y unordered map va a reducir el número de comparaciones o prácticamente no va a comparar. Lo que hace es indexar ese string de forma más óptima. En el notebook de C++, está el código de cómo se utiliza la estructura de un unordered set. Igualmente se puede adaptar esto para los unordered map. Y pues como había dicho, estas estructuras tienen los mismos métodos que los sets y los maps, pero tienen dos métodos adicionales, que es el find by order y el order of k. El primer método retorna un iterador al késimo elemento. Entonces, este método, pasando como parámetro un valor, lo que hace es encontrar la posición donde se encuentra ese késimo elemento. Y el order of k retorna todos los elementos que son menores a un valor x. Entonces estos métodos pues son útiles y no tendrían que ustedes programarlos manualmente, ya que el unordered set y el unordered map ya los tienen. Y ya, esta sería la forma de cómo declararlos. Entonces, este sería como esta sería la forma de cómo funcionan los unordered set y los unordered map. Sería la única diferencia con respecto a los sets y los maps. Y por último, sería explicar los multisets y los multimaps. Lo mismo, los multisets y los multimaps tienen funcionan de la misma manera que los sets y los maps, con la pequeña diferencia de que estas listas sí permiten elementos repetidos o claves repetidas en caso de los multimaps. Para borrar todos los elementos iguales de un multiset, toca usar el método erase, y para borrar una sola ocurrencia, solamente una ocurrencia de ese número o ese elemento, se usa el método erase pasando como parámetro el s.find de ese valor. Su funcionamiento tiende a ser más lento que un set, claro está, porque ya no solo va a almacenar una ocurrencia de un elemento, sino varias ocurrencias de ese elemento, de tal manera que su ordenamiento o la forma como almacena hace que sea más complejo esto. Ya no solo va a almacenar una sola ocurrencia, sino varias. Y así que si se necesitan guardar elementos repetidos en un set, es más recomendable usar un mapa normal, que usar un multiset y un multimap, adaptándolo de tal manera que la clave sea un elemento y el valor la cantidad de veces que está. Hay que tener pues cuidado cuando se elimine una ocurrencia y quede una cantidad 0, se debe borrar la clave del mapa. Y hay que tener en cuenta esto, al eliminar una ocurrencia, cuando la cantidad de ocurrencias de una clave quede en 0, se debe eliminar esa clave. En el caso de que ustedes quieran adaptar
un mapa para revisar la cantidad de ocurrencias de un número. ¿Tienen preguntas hasta acá? Sé que este tema de pronto esté algo cargado de teoría, bueno, algo cargado no, está muy cargado de teoría e inclusive no es ni siquiera explicado aplicaciones ni nada de esas cosas. Bueno, no sé, no. Bueno, esta para mí es una excelente pregunta porque de hecho yo no fui la que descubrí que esa era la forma de declarar los order set y los order map, pero sé que funcionan, casi nunca los he utilizado. Espera, Chris, que esto que está Ah, mostrando es ordered, ¿no? Lo que está preguntando Oscar es un ordered. ajá. O sea, ese que está mostrando ahí, que es el del ordered set, es una estructura más rara, no es eh, como muy común, porque requiere, como ven ahí el código, unos import raros y no funcionan todos los compiladores. Entonces, Es verdad. es más rara. Entonces, como que no le presten mucha atención por ahora. Sí, es Después, más verdad. adelante la verán con más detalle. Y Oscar pregunta sobre el unordered. ¿Cómo así rara? ¿En qué sentido? Es que sí, de pronto ahí confundí en el caso de que yo dije un order set y estoy explicando el order set. Eso es lo que está pasando. Sí, ahí la aclaración. Esto es para el order set. Y lo que está en la diapositiva es para el unorder set. Igual, para declararlos es similar a los sets y los maps, solo que tienen métodos adicionales. Y pues ahí mi aclaración, el unorder set es diferente al order set. Y ya, eso sería. ¿Tienen alguna otra pregunta o una aclaración más? No le esté metiendo mentiras en la clase.